Hola, este es el Doctor Grande. Hoy analizaré el caso de Joseph Saunier y Mike Dixon. Analizaré el contexto del caso, la cronología del crimen y ofreceré mi análisis. Joseph Albert Saunier nació el 14 de septiembre de 1954 en Dakota del Sur. En 1966, su familia se mudó a Shreveport, Luisiana. 10 años después se licenció y siguió estudiando medicina. Joseph se casó con Becky. Tuvieron 2 hijos, uno en 1980 y otro en 1982. La familia se mudó a Dallas, Texas, para que Joseph pudiera completar su residencia. Cuando terminó, trabajó como patólogo. En el año 2001, Becky dejó a Joseph después de tener una aventura con un hombre de Perú llamado Furman Galagos. Finalmente, ella se casó con su amante. En 2007, Joseph se mudó a Lubbock, Texas, a 5 horas al oeste de Dallas. Normalmente se le consideraba un hombre severo, pero Joseph se volvió más relajado e incluso comenzó a bailar bailes de salón. Era muy popular entre las mujeres. Mientras esto sucedía, su ex esposa Becky no tenía el mismo nivel de éxito romántico. Le dijo a su esposo Furman que lo iba a dejar. En respuesta, él disparó a Becky 2 veces en el pecho con una pistola y llamó al 911 para reportar el tiroteo. Cuando llegó la policía, hallaron a Becky sin vida en el piso de la sala de su casa. En el sofá encontraron a Furman mortalmente herido por su propia mano. El perro de la familia, que Furman mató de un disparo, estaba junto a él. En julio de 2011, Joseph se involucró románticamente con una mujer llamada Rochelle Shatina después de conocerse en una clase de baile. La relación se tornó seria velozmente. Rochelle consideraba a Joseph como el amor de su vida. Antes de la relación con Joseph, Rochelle había estado románticamente involucrada con otro médico, un cirujano plástico en Amarillo, Texas, llamado Thomas Michael Dixon. Él se hacía llamar Mike. La pareja se conoció en febrero de 2010 cuando Rochelle fue a Mike para inyecciones de Botox. En ese entonces, Mike estaba casado. Mike y Rochelle tuvieron un romance y Mike se divorció. No es sorprendente, el romance entre la pareja fue tumultuoso. Se separaron, pero Mike quería que Rochelle volviera. Ahora pasamos a la línea de tiempo del crimen. El miércoles 11 de julio de 2012, 2 jardineros llegaron a la casa de Joseph en Lubbock, Texas. No tenían motivos para creer que él estaba en casa, solo estaban allí para trabajar fuera de la vivienda. Mientras estaban allí, una mujer que trabajaba con Joseph pasó buscándolo. La ausencia inesperada de Joseph en el trabajo causó preocupación. Los 2 jardineros y la mujer fueron alrededor de la parte trasera de la casa, donde notaron que una ventana estaba rota. Después de ver un casquillo gastado en el suelo dentro de la casa, llamaron al 911. Esto es lo que la policía halló durante su investigación. Joseph estaba muerto en el suelo del garaje. Le habían disparado 5 veces con una pistola de calibre 25 y apuñalado 11 veces con un destornillador. Se halló una botella de Gatorade de plástico con un orificio en el fondo en la vivienda. La policía cree que el asesino usó esta botella como un silenciador. Nunca es una buena señal para la seguridad de la comunidad cuando un asesino que compra equipo para asesinar en 7-Eleven está suelto. No faltaba nada en la casa, a pesar de que muchos artículos caros estaban a la vista. Por ejemplo, José tenía obras de arte caras en las paredes. Finalmente, la policía determinó que José había sido asesinado el 10 de julio entre las 7:15 p.m. y las 10:00 p.m. Este es el día previo al descubrimiento de su cadáver. Rochelle informó a la policía que Mike Dixon la acosaba románticamente. Esto hizo de Mike un sospechoso potencial obvio. La policía visitó su casa en Amarillo, Texas, a 122 millas al norte de Lubbock. Negó estar involucrado en el asesinato de Joseph y le dio una coartada a la policía. Pudieron confirmar su coartada y no creían que Mike estuviera involucrado. Los investigadores siguieron otras pistas sin tener idea de quién cometió el asesinato. El 15 de julio de 2012, 5 días después del asesinato, un hombre llamado Paul Reynolds contactó a la policía y les dijo que se estaba quedando con un hombre llamado David Neal Shepard. David había estado hablando mucho. Dijo que mató a Joseph a petición de Mike. El 16 de julio la policía arrestó a David y Mike. Aunque inicialmente ninguno quiso hablar con la policía, después David cambió de opinión. Aquí está la historia que David proporcionó.
Él y Mike eran amigos. Mike estaba molesto porque Joseph salía con Rochelle y quería eliminarlo. Contrató a David para matar a Joseph, pagándole con 3 barras de plata, valoradas en $9,000. El 10 de julio 2012, cerca de las 4 p.m., David fue a casa de Joseph y aguardó en el patio trasero. Cerca de las 7:30 post-meridian, oyó a Joseph golpear una ventana desde el interior de la casa. Joseph vio a David en el patio trasero. David se acercó a la casa y disparó a Joseph a través de una ventana que Joseph acababa de abrir. Luego empujó una ventana mientras Joseph corría hacia el garaje. David encontró a Joseph inconsciente en el garaje y lo apuñaló para asegurarse de que estaba muerto. Manejó a un lago donde se deshizo del arma. La policía encontró el arma homicida en el lago, tal como dijo David. En agosto de 2013, David aceptó un acuerdo de culpabilidad. Se declaró no contendiente al asesinato y fue condenado a cadena perpetua, sin la posibilidad de libertad condicional. En octubre de 2014, Mike Dixon fue a juicio. Se esperaba que David fuera el testigo clave contra él, pero las cosas no salieron según lo planeado. En el estrado, David se negó a responder preguntas y fingió que no podía escuchar al fiscal. Cuando David finalmente habló, ofreció una nueva historia. Esto es lo que dijo durante su testimonio. Mike contrató a David para interrumpir la relación entre Joseph y Rochelle. No era un complot de asesinato por contrato. David debía recopilar pruebas de que Joseph estaba con otras mujeres. Cuando Rochelle descubriera que Joseph la engañaba, en teoría terminaría con él. Esto llevaría a Rochelle de vuelta a los brazos de Mike. El 10 de julio 2012, David terminó en una confrontación con Joseph. Las cosas se salieron de control y David disparó su arma de fuego sin intención. Después de darse cuenta de que Joseph estaba muerto, lo apuñaló un par de veces. David no pudo explicar por qué Joseph tenía 11 puñaladas. El jurado no pudo llegar a un veredicto unánime y el juez declaró un juicio nulo. El Estado llevó el caso a juicio por segunda vez en octubre de 2015. Esta vez no llamaron a David como testigo. En su lugar, reprodujeron el video de su confesión policial. El 18 de noviembre de 2015, Mike Dixon fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato capital. Un cargo fue por asesinato por remuneración y el otro cargo fue por asesinato en el transcurso de un robo. Mike fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mike apeló su condena citando numerosos problemas, incluyendo evidencia insuficiente para condenar, información del teléfono celular obtenida sin una orden judicial y la exclusión del público del tribunal en 3 ocasiones. En diciembre de 2018 Mike ganó su apelación. Sus condenas fueron anuladas. En enero de 2019 fue liberado bajo una fianza de $2 millones. El estado de Texas apeló la anulación y en enero de 2020 tuvieron éxito. Se revocó la apelación y se restablecieron las condenas de Mike. Su fianza fue revocada y fue devuelto a prisión. En 2022, el Tribunal de Apelaciones determinó que Mike Dixon no podría haber sido culpable de 2 cargos de asesinato por matar a una persona. El cargo de asesinato capital relacionado con el asesinato en el curso de un robo fue anulado. Sin embargo, no había motivo de emoción por parte de Mike, porque su otra condena, la basada en asesinato por remuneración, fue confirmada. Al momento de realizar este video, Mike sigue cumpliendo cadena perpetua. En mi análisis, no cabe duda de que David Shepard era culpable de asesinato. Su historia sobre dispararle accidentalmente a Joseph durante una confrontación es imposible de creer. Si el disparo fue accidental, ¿por qué David apuñaló repetidamente a Joseph después? Sin embargo, la culpabilidad de Mike Dixon es más controvertida. Mike mantiene su inocencia y tiene varios seguidores. Argumentan que no hay evidencia creíble de que Mike estuviera involucrado en la muerte de Joseph. El Estado, por supuesto, no está de acuerdo. Creen en la primera historia de David, que es que Mike lo contrató para matar a Joseph. Esto me lleva a la pregunta, ¿Mike era culpable de asesinato? Analicemos las pruebas que sugieren su culpabilidad y las que la cuestionan, empezando por las inculpatorias. No hay duda de que David mató a Joseph. Lo confesó, aunque luego afirmó que fue un accidente. Mike y David empezaron a comunicarse al menos 3 meses antes del crimen. Hubo 37 mensajes de texto y 4 llamadas el día que mataron a Joseph. Algunos de los mensajes indicaban un sentido de urgencia. El día después del asesinato hubo 21 mensajes de texto.
Después de que la policía visitó a Mike, él envió un mensaje a David diciendo que se mantuviera tranquilo y pasara desapercibido. Cuando la policía le preguntó a Mike sobre Joseph durante la visita, al principio negó conocerlo. Mike le dio a David 3 barras de plata, una de las cuales David vendió el día después del asesinato. Esto sugiere que David recibió dinero por cometer el asesinato. Mike afirmó que dirigió a David para instalar cámaras en la residencia de Joseph para atrapar a Joseph con otras mujeres. De nuevo, todo esto era parte de su plan para recuperar a Rochelle. Aunque esto difiere de planear un asesinato, sigue siendo una admisión inquietante y preocupante. Indica que Mike estaba fuertemente motivado para reunirse con Rochelle y tomaría medidas drásticas para lograr su objetivo. Si estaba dispuesto a instalar cámaras, tal vez estaba dispuesto a matar. Después del asesinato, Mike se lanzó a una piscina con su teléfono celular. Al no poder destruir los datos del teléfono, quitó la tarjeta módulo de identidad del suscriptor. La policía recuperó algunos de sus mensajes, ya que el teléfono se había sincronizado con su computadora. El arma homicida que la policía recuperó de un lago era propiedad de Mike. Ahora pasamos a los factores exculpatorios. Antes del asesinato, David podría haber estado acosando a Joseph y Rochelle. Por ejemplo, una vez cuando Rochelle estaba con Joseph en su casa, vio un destello en el patio trasero consistente con alguien usando una cámara. Si David realmente estaba intentando tomar fotos, esto respalda la teoría de que Mike le dirigió para interrumpir la relación entre Joseph y Rochelle. Si el plan desde el principio había sido matar a Joseph, no habría tenido sentido tomar fotos. En cuanto a Mike destruyendo los datos en su teléfono celular, tal vez lo hizo porque le daba vergüenza que David espiara a Joseph. Esto podría explicar por qué Mike inicialmente negó conocer a Joseph. David no tenía credibilidad como testigo, no se podía confiar en él. Al considerar todas las pruebas en este caso, ¿creo que Mike Dixon es culpable de asesinato? Creo que es culpable en realidad, pero no estoy convencido más allá de una duda razonable. En mi opinión, David pudo haber cometido el asesinato sin la participación de Mike. David podría haber obtenido la pistola de Mike sin su conocimiento. También es posible que Mike lo supiera, pero no pensó que David iba a usar la pistola para cometer un asesinato. Sin la confesión de David, Mike jamás habría sido condenado. David implicó a Mike en una historia, pero intentó exonerarlo en otra. En lo que a mí respecta, todo lo que dijo David debería ser descontado. Esto solo deja pruebas circunstanciales contra Mike y no hay suficiente para probar que Mike era culpable más allá de una duda razonable. Esta es solo mi teoría y opinión sobre lo que pienso que sucedió en este caso. Mike Dixon era egocéntrico, impulsivo, obsesivo, enojado, manipulador, engañoso, frío, insensible, vulnerable, inseguro, celoso, tenía un sentido de derecho y era extremadamente espeluznante. Mike se obsesionó con Rochelle y se molestó cuando se separaron. La acusó de destruir su matrimonio y jugar con sus emociones. En un mensaje escribió, cita, Rochelle, te quiero mucho, que vendí a mi familia por el río para tenerte, fin de la cita. Mike se puso celoso al enterarse de que Rochelle salía con Joseph. Inicialmente, probablemente Mike no planeaba asesinar a Joseph. Más bien, planeaba incriminar a Joseph por engañar para que Rochelle dejara a Joseph. Conspiró con su amigo David para lograr este objetivo. David fue descrito como un estafador arrogante y desagradable con muchos negocios fallidos. Había sido vendedor de productos farmacéuticos en un momento, pero falsamente afirmó que era un empresario exitoso, un suboficial del sheriff y un investigador privado. David pasaba tiempo en bares y en clubes de desafío de ropa, donde actuaba como si fuera rico. Vestía ropa cara y fumaba puros. Mike y David no parecían ser una buena combinación para ser amigos, pero se unieron sobre el tema del divorcio. Ambos se habían divorciado en 2010. No está claro exactamente qué hicieron Mike y David en cuanto a intentar inculpar a Joseph por engaño, pero hubo muchos incidentes misteriosos que llevaron al asesinato. Por ejemplo, como mencioné, una persona en el patio trasero de Joseph tomó una foto usando un flash. Alguien acosó a Rochelle en su gimnasio y se envió una extraña carta a Rochelle indicando que Joseph había utilizado los servicios de una trabajadora sexual. Es razonable creer que Mike y David estaban detrás de estos extraños eventos. Cuando estos intentos de separar a Joseph y Rochelle fracasaron, Mike decidió usar un método más definitivo, es decir, homicidio.
Le dio a David una pistola y le ordenó asesinar a Joseph. Mike no tenía un buen entendimiento de los factores de salud mental o se habría dado cuenta de que David no estaba estable. Después del asesinato, David no pudo mantenerse en pie. Intentó hacerse daño en 2 ocasiones y le dijo a su amigo que había cometido un asesinato. Esto es lo que llevó a la detención de David. El amigo de David volvió a contactar a la policía. David implicó a Mike, pero luego cambió de opinión porque quería negar su propia responsabilidad en el asesinato. No podía afirmar que el asesinato fue un accidente si Mike lo contrató, por lo que era necesario absolver a Mike. El problema era que la confesión de David era más convincente que su negación. Esas son mis reflexiones sobre el caso de Joseph Saunier y Mike Dixon. Gracias por ver. Hablamos pronto.